¿Hay acaso algo más interesante que viajar a través de la historia? No solo nos ofrece la posibilidad de sumergirnos en épocas que nos gustan, sino que nos ayuda a comprender por qué las cosas son como son y, muchas veces, nos ayuda a expandir la mente en el proceso. Hay historia para todos, desde las guerras de Constantinopla hasta la evolución del Internet. Por ello es natural que un fan de la música se pregunte cómo pasamos de los primeros instrumentos de viento en Egipto a que Michael Jackson tuviera el álbum más vendido de la historia, o al menos en esta parte del mundo. La cosa es que cuando se trata de artistas como Michael Jackson, The Beatles o Led Zeppelin, vaya que hay videos que recopilan su evolución musical. Pero, ¿qué sucede con la música alternativa? Nada. Ese es el problema. A pesar de que sí hay videos hablando de bandas alternativas, no hay mucha información sobre música alternativa en general, aun cuando el tema está bien documentado. Por ello en este video echaré mano de todo mi conocimiento histórico sobre la visión alternativa del arte para construir una línea del tiempo con cada gran antes y después que ha vivido la escena. Bienvenido al lado alternativo, yo soy Tony Whitburn y estamos a punto de sumergirnos en la historia completa de la música alternativa. Una historia que, irónicamente, no comienza con la música. Durante los años 30, las primeras guitarras eléctricas hicieron historia. De repente artistas como Les Paul eran los grandes del blues, mientras que otros como Sister Rosetta marcaban su legado en el gospel. Pero dentro de todo, esta era música muy accesible, con guitarras limpias y precisas. El rock era una fuerza que cobraría sentido más adelante, pero esa reinterpretación hacia un sonido más agresivo y un mensaje más profundo tardaría varios años en llegar. Lo que sin embargo podríamos considerar el origen de ese espíritu alternativo surgió a finales de los 40 en la literatura. Te presento a la generación Beat, un movimiento literario con raíces nihilistas, quienes se convertirían en los primeros hipsters. Y como todo gran movimiento cultural a lo largo de la historia, ellos necesitaban un símbolo, aunque de momento carecían de él. Y aun si esta generación surge a finales de los 40 durante la posguerra, fue en 1957 con una novela que lleva por nombre En el camino de Jack Kerouac cuando esta generación encontró dicho símbolo. Este es un trabajo que relata las experiencias del autor en el viaje que emprendió sin rumbo fijo durante su juventud. El libro es extremadamente simple y carece de una estructura tradicional. Es solo una recopilación de memorias y anécdotas, cuyo estilo adoptarían más tarde autores como Murakami. La cuestión es que ya desde En el camino, uno puede sentir esa apatía de una generación sin dirección, y que más tarde se popularizaría gracias a la generación X. Por ello, si bien en los 40 todavía no teníamos música alternativa como tal, la generación Beat fue la encargada de poner esa primera piedra en lo que se convertiría en una fortaleza para la cultura alternativa. Y cuando lo vemos desde el punto de vista lírico, tiene mucho sentido que las bases de la música alternativa se encuentren en la literatura. No obstante, tan solo un año después de la llegada de En el camino, las cosas empezaron a sonar bastante particulares. En los 50s, la música se dividía en dos grandes vertientes, el jazz y el rock and roll. Pero mientras que por un lado el jazz exigía técnica y disciplina, el rock era ese sonido que la generación Beat había buscado. Era más simple, más sucio y más familiar que el jazz. Cualquiera podía tomar una guitarra y hacer ruido. Aunque pronto el rock and roll también empezó a adoptar una dirección más comercial con artistas como Buddy Holly, Ritchie Valens y Elvis. Pero mientras ellos sonaban en la radio en el 58, dos canciones de ese mismo año empezarían a definir eso que llamamos música alternativa. Estás escuchando Love Me de The Phantom, y sí, esta es la canción original, con todos esos efectos y esa distorsión. La pieza dura 1:33 y nunca llegó a popularizarse, pero su estructura tan extraña para la época, su producción y su sonido espectral fueron una gran influencia para el estilo experimental del noise rock y del post-punk que veremos más adelante. Y hablando de ruido,
Ahora escuchas Rumble de Link Wray, el único tema instrumental de la historia que fue censurado por, y cito, incitar a la violencia callejera. Si te suena conocida, tal vez sea por esto. Y si no estás acostumbrado a guitarras tan estridentes o a death grips, imagina lo que pensó la gente en el 58. Hasta entonces, la distorsión era algo que se trataba de evitar, pero Link Wray la abrazó. Cuenta la leyenda que incluso apuñaló a su amplificador para que sonara peor. Aunque en sus términos, esto era mejorar la música. Sea verdad o no la leyenda, la distorsión había llegado para quedarse, y cada adolescente aspirante a músico de la época lo supo de inmediato. Por ello, en los 60 tuvimos bandas tan interesantes. Por supuesto que al mencionar los 60, lo primero en lo que pensamos son los Beatles. Pero otras bandas como The Sonics y Love habían optado por un estilo menos melodioso y más agresivo en su propio sonido. Y aunque tanto Love como The Sonics fueron una gran influencia para artistas como Jimi Hendrix, tal vez aún compartían demasiado con sus contemporáneos. Las guitarras distorsionadas llevaban sonando cerca de 10 años, y las personas buscaban algo más que sucia agresividad. Por lo que si bien los 60 nos ofrecieron breves destellos de lo que más tarde volvería a ser el estándar, el primerísimo antes y después de la música alternativa sucedió en 1967 con una banda de Nueva York. The Velvet Underground llevaban tocando unos años antes de lanzar su debut, cuya portada seguro conoces, aunque no hayas escuchado el disco. Y aunque este álbum llega a abrir debate sobre lo que hoy consideramos alternativo, en aquel entonces también se ganó sus críticas por no ser en lo absoluto lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. En él tenemos guitarras muy presentes, pero no tan agresivas como las de Hendrix, arreglos de cuerdas con ese algo pop, pero que no sonaban a una copia de Eleanor Rigby, instrumentos poco ortodoxos que no muchas bandas se atrevían a usar, y letras bastante poéticas, cortesía de Lou Reed, quien por cierto era un ávido lector. Cuando lo vemos de esta manera, The Velvet Underground logró una sólida reinterpretación de la música que sonaba entonces. No era mucho de esto, ni tanto de aquello. Era más bien una alternativa para aquellos que buscaban ese punto medio en el arte. Y vaya que llegó a los oídos correctos. Los 70 son otro punto clave en la historia de la música alternativa, pues aquí la escena se consolidó como un ente con vida propia que rechazaba por completo al mainstream. Gracias a las constantes crisis económicas y a la guerra contra las drogas en ciudades como Detroit, la apatía y la frustración eran más grandes que nunca. Además de que la gente se estaba cansando de bandas que hablaban siempre de lo mismo y no reflejaban ese algo que flotaba en el aire. Por ello, cuando Patti Smith lanzó Horses en el 75, la gente puso atención. Quizá lo más interesante de Patti no fuera su extraordinario talento para componer música compleja que también es disfrutable, sino el hecho de que venía de un contexto muy parecido al de todas esas personas frustradas de la clase trabajadora, y por ello sus letras calaron tan hondo en la población. A través de sus palabras, Patti se presentaba como una profeta rebelde que cargaba con esa misma ira de la clase media-baja. Ella comprendía y estaba enojada. Pero Horses solo fue el primero de los 3 estallidos que definieron el rumbo de lo alternativo en los 70. El siguiente estallido sucedió muy lejos, en una tierra donde no importaba que supieras o no tocar el bajo, mientras fueras un tornado en el escenario. No hay duda de que Sex Pistols le dieron a Reino Unido ese sonido fresco que tanto anhelaba. El punk era una realidad,
Y aunque los Ramones estaban haciendo lo suyo en Nueva York, las palabras de Johnny Rotten iban mucho más allá en todos los sentidos. Los Sex Pistols estaban tan enojados como Patti Smith, pero mientras que Patti combinaba su destreza lírica con su habilidad instrumental, la filosofía de los Sex Pistols se basaba en olvidar esa basura de la técnica y tocar con tanta ira como fuera posible. No importaba si terminaba siendo un desastre, lo que importaba es que la energía fuese liberada. Miles de adolescentes y jóvenes adultos empatizaron con su mensaje lo suficiente como para volver a los Sex Pistols un fenómeno en el Reino Unido, que si bien no llegó a dominar el mundo, sí le dio una probada a las personas de lo que la ira y el arte son capaces de lograr cuando se combinan. Sin embargo, no todos en Inglaterra querían expresar su ira de manera tan caótica. Algunos, incluso si habían sido influenciados por los Sex Pistols, buscaban algo más lento, más introspectivo y más oscuro. El caso de Joy Division es bastante interesante, pues se trata de todo lo contrario a los Sex Pistols. Sujetos que vestían como si acabaran de salir de la oficina y que en vez de escupir acidez en forma de palabras, expresaban su frustración con letras trabajadas que simulaban lo gris de vivir en un lugar lleno de fábricas. El post-punk había nacido, y aunque al principio su efecto fue limitado, llegó a los oídos correctos, lo suficiente para pasar de generación en generación como un secreto a voces que siempre estuvo allí, acechando desde el rincón más oscuro de la escena alternativa. Por desgracia, el post-punk vio a uno de sus pilares caer con la prematura muerte de Ian Curtis en 1980. Pero como seguro habrás escuchado, una puerta no se cierra sin que se abra una ventana, y esta nueva década sería el más claro ejemplo de ello. En los 80, el punk había evolucionado y se trasladó al otro lado del Atlántico. Nueva York se estaba volviendo un lugar muy aburrido, y con los Ramones adoptando una dirección más comercial, la escena alternativa carecía de una banda que la representara en ese momento. Sin embargo, algo interesante sucedía en los lugares más underground de Nueva York. Es ahí donde aparecieron bandas como Swans, que tomaban esa ira del punk y la llevaban más allá mediante puro sonido. Pero en esta misma parte del underground, la banda que de verdad se estaba consagrando como una legítima potencia en la escena alternativa, llevaba por nombre Sonic Youth. La historia de Sonic Youth es muy extensa y da para su propio video, pero lo que debes saber por ahora es que su sonido echó raíces en la escena punk hasta brotar como una fuerza propia y nunca antes vista. Ellos eran la viva imagen del caos consciente de sí mismo que buscaba la generación X, con guitarras que zumbaban más que sonar y la energía de un misil atravesando la mente de aquellos que la escuchan. Aunque la característica que los definió es sin duda ese algo experimental en su sonido. Y tal como sucedió con The Velvet Underground, no fue posible encasillar a Sonic Youth en un solo género. Y es que durante los 80, el mayor aporte de la escena alternativa norteamericana fue precisamente mezclar influencias para crear algo completamente único y que rompía con todo esquema, tendencia que a día de hoy se ha vuelto un estándar para cualquiera que busque nuevos sonidos. Pero aun cuando Sonic Youth fue pionera en ello, resultó ser una banda de California la que cambió por completo las reglas. El propio origen de Fugazi refleja muy bien ese principio de mezclar para crear algo nuevo, y esta suerte de alquimia musical se vio reflejada en la extrema mezcla de estilos con los que la banda experimenta. Habiendo sido fundada por los integrantes de grupos como Minor Threat y Rites of Spring, los miembros de Fugazi provenían de estilos muy distintos, aunque tenían en común una visión muy bien consolidada. En su música podemos encontrar estilos que van desde el punk rock hasta el ska y el reggae, mezcla que más adelante otras bandas de California adoptarían religiosamente. Pero mientras que en Estados Unidos el aporte de lo alternativo en los 80 fue mezclar para crear, en Reino Unido fue todo lo contrario. Las personas buscaban un sonido fresco y nunca antes escuchado. Quizá por ello cuando un joven guitarrista de nombre Johnny Marr y un joven letrista de apellido Morrissey decidieron fundar una banda, la gente volvió a tener esperanza en la escena alternativa.
Los Smiths fueron una auténtica reivindicación para Inglaterra, y a la par con The Cure, le ofrecieron a la gente un sonido fresco con el que sin duda marcarían la década. Tanto es así que a día de hoy, todavía se sigue estudiando la manera en que Johnny Marr componía y el significado de las letras de Morrissey, que como un Dylan más oscuro, nos plantea escenarios del día a día, con situaciones y personajes muy bien definidos y con quienes nos podemos identificar. Pero aun si los Smiths fueron la banda de Inglaterra y varias partes del mundo, su repercusión en ese momento no fue tan intensa como la de los Sex Pistols. Aún así, ambas bandas se mitificaron en Reino Unido, aunque ese hype inicial surgió y se quedó en el mismo sitio. Hasta entonces, no habíamos tenido una verdadera explosión que le dijera al mundo que la escena alternativa existía, sonaba fuerte y era una legítima forma de ver la vida misma. Y entonces llegó Nirvana. 4 malditos acordes, pero 4 acordes que por un momento tuvieron al mundo entre sus notas. Y es que aun si eres uno de esos fans que repudian Smells Like Teen Spirit, es difícil no sentir emoción cuando suena. Este momento aquí fue el antes y después más importante para la escena alternativa, porque fue la primera vez que la escena alternativa y el mainstream se fusionaron en una sola y le demostraron a todos de lo que la ira y la apatía son capaces cuando en vez de bombas utilizan guitarras. Como mencioné en mi video sobre Nirvana, la banda atacó en 3 frentes, el empresarial, el de producción y el cultural, siendo este el más importante y la razón por la que a día de hoy Nirvana sigue inspirando a tantas personas alrededor del mundo. Después de tantos años vagando sin rumbo, la generación X por fin encontró su destino, y lo abrazó de manera tal que las otras generaciones tuvieron que prestar atención. Por supuesto, muchos aún debaten si tras llegar al mainstream, Nirvana seguía siendo una banda alternativa, pero algo en lo que todos sí podemos estar de acuerdo es el impacto que tuvo en la identidad de aquella perdida generación X. Aún así, y aunque el grunge logró lo que ningún otro movimiento hasta entonces, la saturación de los medios y la muerte de Kurt provocaron que la gente se alejara de aquel sonido, tanto así que a mediados de los 90 ya no había un movimiento por excelencia. Incluso cuando el Britpop trataba de llenar ese vacío con sus guerras falsas, ni Oasis ni Blur se acercaron a tener el impacto de Nirvana. Lo curioso es que otra banda inglesa, muy alejada de esa mentalidad de farándula, terminó siendo la responsable del siguiente antes y después de la escena alternativa. Radiohead no fueron los primeros en adentrarse al futurismo. Bandas como Kraftwerk y Silver Apples ya difuminaban esa línea entre máquina y humano mucho antes, pero ellos lo hacían desde una perspectiva obvia y a veces hasta teatral. Radiohead, por su parte, veía las cosas de manera realista. En vez de imaginar historias y personajes que nos recuerdan a las novelas de Asimov, ellos lanzaron una fuerte crítica sobre cómo la interacción humana cambiaría para siempre con la tecnología. Y vaya, que tenían razón. Pero además, presentaron esta visión envuelta en un sonido original, antinostálgico, con la frente en alto hacia el futuro. Y aunque 3 años después la misma banda nos regalara otro de los álbumes más importantes para el transhumanismo, es OK Computer donde verdaderamente comienza este legado. Aunque si hablamos del transhumanismo, sería un pecado no mencionar al artista más influyente para esta manera de ver el arte. Ya desde su segundo álbum, Björk se había adentrado a explorar los sonidos que definirían su estilo. Pero no fue hasta Homogenic, lanzado solo unos meses después del OK Computer, que la reina de Islandia le ofrecería al mundo una probada de la belleza que se encuentra en ese limbo entre máquina y humano. Su tercer álbum no se parecía a nada que la humanidad conociera, sintiéndose una atmósfera de futurismo sobrecogedora, pero tan única, que a día de hoy se sigue teniendo como una fuerte influencia para los artistas del transhumanismo más importantes de la actualidad. Sin embargo, esto era solo para unos cuantos entendidos. Aun si Homogenic y OK Computer vendieron millones, su mayor impacto seguía en la escena alternativa, influenciando sobre todo a otros artistas. En el plano general, las cosas no habían cambiado. De hecho, muchas discográficas seguían explotando el impacto de Nirvana gracias a la inercia de su legado. En más de una multinacional se produjo este fenómeno de fichar a cuantas bandas alternativas se pudiera, aprovechando esa influencia comercial del trío de Seattle.
Y aunque en la mayoría de los casos esto probó ser un desastre, dicha práctica llegó hasta los 2000. ¿Y quién iba a decir que tan solo 10 años después de la mayor explosión alternativa de la historia, una muy parecida tendría lugar en nada menos que Nueva York? La Gran Manzana es una ciudad de innegable legado cultural, pero esa imagen de la jungla de concreto donde los sueños se hacen realidad es algo muy reciente. Lo cierto es que durante la segunda mitad del siglo pasado, Nueva York fue una verdadera tierra de nadie, donde el peligro estaba a la orden del día. Quizá por ello, después de que Sonic Youth hiciera lo suyo, la escena alternativa se vio opacada por la guerra del gangsta rap entre la costa este y oeste. Pero para finales de los 90, muchas personas que todavía creían en el sonido de las guitarras habían formado bandas en la ciudad. Y sin duda la que dio ese primer gran salto hacia el nuevo milenio fueron los Strokes. Los 5 ya tenían historia mucho antes de formar la banda. Habían crecido en Nueva York y venían de familias en contextos parecidos, así que no les hizo falta mucha química para crear una de las experiencias más significativas de lo que era vivir en la ciudad. Is This It se consagró rápidamente como esa chispa que la música alternativa necesitaba para revivir. Una escena que había comenzado el milenio sin mucho que ofrecer, de repente se convirtió en la cuna de bandas como los Strokes, Yeah Yeah Yeahs, LCD Sound System e Interpol. Estos últimos formando parte del famoso post-punk revival que a día de hoy sigue presente. Para mitad de la década, Nueva York se había erigido como la ciudad para la música alternativa, y su repercusión fue tal que esas guitarras con el fuse al 100 hicieron eco en otras partes del mundo, llegando a los oídos de un chico que solo quería ser uno de los Strokes. Como dije, para mitad de los 2000 la escena alternativa ya se había consolidado, pero solo en esta parte del mundo. Y aunque en Reino Unido teníamos bandas como The Libertines y Bloc Party, The Libertines tenían demasiados problemas para mantenerse relevantes, y Bloc Party ofrecía un sonido más bien experimental que recordaba demasiado al OK Computer. Inglaterra seguía en búsqueda de esa banda que pudiera definir a la nueva generación, y lo curioso es que no solo la encontró, sino que lo hizo al más puro estilo millennial. Antes de lanzar su debut, Arctic Monkeys ya eran bien conocidos en MySpace como esa banda que distribuía sus demos debajo del Broadwalk, pero sobre todo pasaron a ser conocidos por ser de los primeros que lograron viralizarse en la red, un término que llegó con el nuevo milenio y cuya importancia muchos todavía no llegaban a comprender. El impacto de Arctic Monkeys no solo recae en el hecho de que le dieron a Inglaterra esa banda insignia que estaba a la altura de los Strokes, sino que le demostraron al mundo que las reglas habían cambiado. Mientras que las disqueras estaban en guerra contra Napster y la piratería, Arctic Monkeys comprendieron que para llegar a las nuevas generaciones, no podías distribuir tu música mediante los viejos métodos. Para los adolescentes que no estaban acostumbrados a pagar $20 por un CD, eso era restringirla. Y al igual que con los árabes y el petróleo, el cuarteto de Sheffield abrió la llave para que esa nueva generación se atreviera a compartir su música de manera gratuita, llegando así a muchas más personas, o al menos a las correctas. Ahora teníamos medios para hacer las cosas por nuestra cuenta y en nuestros términos, y ese espíritu de hazlo tú mismo tal vez sea el mayor legado de Arctic Monkeys. Car Seat Headrest, Courtney Barnett y Mac DiMarco, 3 de los grandes nombres que ha visto la escena alternativa recientemente, y todos ellos tienen algo en común. Al menos durante sus inicios, siguieron esa filosofía de hacerlo tú mismo que la tecnología probó posible. No obstante, otra de las cosas que tienen en común es que a pesar de haberse vuelto los grandes de la escena, ninguno de ellos ha tenido el impacto de cualquiera de las bandas que hasta ahora han definido la escena alternativa. Uno podría argumentar que todavía es temprano para decir que tienen un legado, pero en el caso de Will Toledo y Mac DiMarco, ambos ya tienen más de 10 años construyendo ese legado. Y cuando lo comparamos con el impacto que tuvo Nirvana en sus 5 años de existencia, es como hablar de peras y manzanas. Pero esto no solo lo vemos en la escena alternativa. Incluso en el mainstream, los artistas más grandes de la actualidad no han tenido ni de lejos la repercusión cultural que sí tuvieron sus contrapartes del siglo pasado. Y ahora yo te pregunto, ¿a qué crees que se deba todo esto? En realidad no podemos culpar al Internet por cómo ha cambiado nuestro ritmo de vida.
Para bien, nos ha conectado con el mundo y abierto las puertas a experiencias que de otro modo no serían posibles. Para mal, nos ha saturado tanto y descentralizado el cómo consumimos arte, que ya solo le podemos prestar una pizca de atención, incluso a los artistas que más nos gustan. Hace aún unos años, una banda se volvía grande porque los medios se ponían de acuerdo para llevarla a las masas. Pero hoy existen tantos artistas ofreciendo su material por su cuenta, que son realmente pocos los que tienen la suerte de ser escuchados. Muchos argumentarán que Arctic Monkeys son la última gran banda alternativa, y de cierta manera, hasta este momento, han tenido razón. A día de hoy, y aún con artistas tan relevantes e interesantes como Death Grips, no existe alguien que le haya dado a la mayoría una identidad generacional, o al menos no por ahora. Hoy en día el gran protagonista de la escena alternativa, e incluso de la escena mainstream, es nada menos que Spotify. El streaming se ha convertido en nuestra MTV, y aunque uno de sus grandes problemas es que no permite que una sola banda se consolide como los nuevos Arctic Monkeys, la ventaja de tener a tus artistas favoritos en la palma de tu mano y escuchar lo que quieras sin prejuicios y sin tener que comprar esa música, también tiene un gran valor. Pero también gracias a esto, hay tantos músicos queriendo darse a conocer que caen en la trampa de mantener a una audiencia entretenida en vez de anteponer la calidad artística de su trabajo. Y sumado a que ya no son la televisión ni la radio, sino los algoritmos los que nos dicen qué escuchar, cada vez es más difícil encontrar a ese representante de la generación en la que estamos. Y es que con tantas posibilidades a nuestro alcance, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en qué elegir? Pero, ¿sabes? Esto tampoco tiene por qué ser malo. A estas alturas, no cabe duda de que el Internet es la creación más importante de la historia. Y por ello la escena alternativa de hoy, aun siendo tan difícil de definir y sin un representante fijo, es más interesante que nunca. Estamos en ese punto de la historia donde absolutamente todo lo que hemos aprendido sale a flote, desde el existencialismo heredado de la generación Beat hasta el espíritu de hacerlo tú mismo que Arctic Monkeys demostró posible. Nadie se ha quedado atrás. Y aunque por ahora no tenemos a un artista que sea nuestro fenómeno generacional, sí tenemos un poco de todo para todos. Incluso si lo que buscas no está allá afuera, la posibilidad de crearlo por tu cuenta es más grande que nunca. Mientras tanto y por lo pronto, solo queda esperar a ver qué rumbo toma la escena alternativa, o en otras palabras, hacia dónde nos lleva nuestra propia evolución.